vino listo para comerse ese plato fuerte. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese plato fuerte? ¿Qué hacemos? Usted le da un plato fuerte, usted va a una celebración, usted va a una fiesta, llámese como se llame, se lo disfruta. ¿Y qué es el disfrutar de la palabra de Dios? ¿Qué sería el disfrutar de la palabra de Dios? Masticar. Estos días nos hablaban que la vaca tiene 4 estómagos, ¿cierto? Y que ella volvía y rumía y rumía y rumía. Ella se saboreaba bien todo lo que se come, ¿cierto? Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Deberíamos de rumir esa palabra hasta que podamos aplicarla a nuestra vida. Y esto es lo que tenemos. Por eso el título de la palabra es como nosotros decimos: ¿es peligroso o es pecado? ¿Cuál sería la palabra o cuál es la diferencia entre decir es peligroso y decir es pecado? ¿O es lo mismo o se utiliza según el contexto que tengamos? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven a un niño corriendo con un cuchillo en la mano, ¿usted qué le diría? ¿Es peligroso o es pecado? Peligroso, ¿cierto? Porque si usted le diría al niño, no, eso es pecado, lo más seguro es que el niño no le entienda. ¿Pecado qué? Entonces, siempre le diríamos al niño, no corras con ese cuchillo en tu mano porque es peligroso. O te aporreas tú o aporreas a otro, ¿cierto? O a la mamá le va a decir, no corra con eso porque se puede sacar un ojo, ¿sí o qué? La mamá le dice eso, te vas a sacar un ojo con eso, que es lo que siempre la mamá dice cuando tiene algo en la mano los niños. Entonces, dependiendo la situación que nosotros nos encontremos o el contexto que nosotros estemos teniendo, es donde aplicamos si es peligroso o si es pecado. Y es ahí entonces en donde muchas veces nos llenamos de religiosidad. Sacamos ese super espiritual que tenemos y empezamos entonces a querer contender contra la palabra, y es donde entonces decimos, si es pecado, explíquemelo a través de la palabra. ¿Han escuchado eso? Sobre todo hoy, digamos, los jóvenes tienen la moda o tienen el hobby o no sé qué es de los tatuajes. Si quieren hacerse tatuajes a diestra y siniestra, como que ya no les venden cuadernos de dibujo ni nada de eso y quieren dibujar todo en la piel. Entonces, siempre ellos van a salir y en donde dice la Biblia que eso es pecado. ¿En dónde dice la Biblia que bailar es pecado? ¿En dónde dice la Biblia que tomarme unita es pecado? ¿En dónde dice la Biblia que quedarme tarde de la noche en la calle es pecado? Entonces ahí es donde hablamos si es pecado o es peligroso. Como le digo yo a mi hijo, si supuestamente quieres buscar de Dios, ¿qué haces a la 1, 2 o 3 de la mañana en la calle? A esa hora no vas a estar predicando, no te creo. Y si está predicando, dígame porque quiero ir a escucharlo, ¿cierto? Entonces, queremos, y ahí es donde queremos juntar la luz con las tinieblas, porque se supone que si yo hago una cosa, también puedo hacer la otra. Cuando la misma escritura me está enseñando y me dice a mí que la luz no tiene cuento con las tinieblas. Y que si yo hago lo uno, entonces me constituyo enemigo de Dios, si yo amo más el mundo que a Dios. Porque Dios no te quiere a ti, no me quiere a mí en un porcentaje. Él me quiere todo, Él te quiere todo, Él te quiere el 100%. Entonces, no es como aprendimos y dicen por ahí que el que reza y peca empata. No, si usted reza y peca, perdió. Si usted reza y peca, se condenó. Porque es donde tenemos que huir del pecado. Y eso es lo que el Señor nos está o nos deja ver a través de su palabra,
para que nosotros nos demos cuenta acerca de que lo espiritual y lo carnal son dos cosas diferentes y que no lo podemos nosotros ligar, aunque a veces sea difícil separarlo. Y quiero que me acompañe al primer libro de la Escritura, a Génesis capítulo 2, para que veamos que antes que existiera el pecado, existieron los límites. Pablo, a la carta a los Romanos, nos habla y nos dice que antes que la ley fue el pecado. Y ahorita, se lo voy a dejar de tarea más bien. Usted se va a leer Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Y allí Pablo dice que antes que la ley existiera, existió el pecado. Por ende, los que pecaron, no se les concedió, no se les tomó como pecado, porque no había una ley, un límite, una norma para poder decir, cometió pecado. Por eso el Señor crea la ley o los mandamientos a través de su siervo Moisés. Estos días hablaba con alguien acerca de precisamente ese pasaje y me decía, pastor, yo no me había dado cuenta que Moisés ayunó 80 días. Y yo sí, en 2 ocasiones. No, yo no había visto eso. Y yo, ay, qué sorprendente porque nosotros ayunamos en un ratico, ¿sí o qué? Solo que la segunda vez que Moisés lo hace porque comete el error de quebrar las primeras tablas que el Señor le hizo. Y para la segunda le tocó trabajar a él porque le tocó a él tallar la piedra para que el Señor volviera a escribir los mandamientos. Todo por culpa mía. Porque el pueblo estaba haciendo lo incorrecto cuando Moisés bajó. Es más, Dios estaba en la montaña con Moisés allá, los dos estaban en mera tertulia. Y Dios le dice a Moisés, ve a su pueblo lo que está haciendo, vaya, asómese y verá. Y Moisés bajó y la rabia les tiró las piedras, los puso a comer oro. Y bueno, ya saben el resto. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 8, 9, 15 y 17 para que lo tengas ahí. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Tengo la versión Reina Valera 1960. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Óigame, cuando mi esposa pasa por el lado de un palo de mangos y lo ve así llenito, ella dice, pero vea qué delicia. Yo me imagino esa escena cuando dice aquí delicioso a la vista, o sea, que usted diga, se me hace agua a la boca, ¿cierto? Cuando usted ve ese mango allá, para echarle limón y sal. Pero sigue diciendo la palabra. Y bueno para comer, o sea, que no solamente era agradable a la vista y no delicioso. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que cuidara de él, pero trabajara en él. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por el poder de tu palabra. Señor, por favor, que seamos sensibles para que sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿A qué le tenemos que huir, Señor, aunque sea agradable a nuestra vista? Porque si todo árbol del huerto, Señor, era agradable a la vista, el árbol
del bien y del mal no era la excepción. Pero aunque sea agradable a nuestra vista, Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Y hoy te pido, Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a encontrar cuándo es peligroso y cuándo es pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Aquí las escrituras nos muestran la claridad de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y cuando Él hace la creación, Él forma todo, Él le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer. Tú lo vas a cuidar porque de Él vas a comer. Pero le coloca un límite y le dice, de todo esto tú puedes comer, pero de esto no. Yo me supongo que en el huerto había de todo. No como hoy que aquí tenemos mango, pero la naranja quién sabe dónde la encontramos, o la mandarina, o en fin. En el huerto tenían todo. ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar tan fácilmente de lo que es prohibido? ¿Por qué nos dejamos llevar muchas veces de lo que es común? Si este lo hace, yo también lo hago. Si este lo hizo y no le pasó nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Pero es ahí donde se vuelve peligroso. Ahí donde se vuelve peligroso porque no corremos todos con la misma fortuna que lo que le pasó a uno le pase al otro. Aunque el otro lo repita muchas veces y comillas, no le pase nada, no significa que usted y yo vamos a ser igual. Siempre tenemos los límites. Hace 2 meses hablábamos en el devocional precisamente de los límites. En cuanto a los límites, sirven no solamente para cuidarme yo, sino para cuidar al otro, al prójimo. Porque hasta dónde tengo licencia, permiso para cruzar con usted. Ahí es donde se dice, no abuse de la confianza. Porque cuando yo paso el límite, estoy abusando de la confianza que me han brindado o la confianza que he brindado. Entonces los límites no son para encerrarnos, sino que los límites son para protegernos. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo con Adán en el huerto. Lo estaba protegiendo. Y muchas veces nos protege aún de nosotros mismos. Si no podemos decir que la mayoría de veces la protección es de nosotros mismos. Porque el primero que tenemos que vencer es a nosotros. Si nosotros no vencemos lo que hay en nosotros, por eso Jesús y la palabra que yo repito tanto, niéguese a sí mismo, entonces no vamos a alcanzar el estar con Él. Y es ahí entonces donde es su relación con el Señor, en donde usted saca la prioridad de qué es más importante, si lo suyo o lo de Dios. Y entonces es donde siempre salen y dicen, ahora, no está en la Biblia o no de esa manera, pero siempre dicen, venga, es que primero es Dios, luego la familia y después el ministerio o el trabajo. Así lo exponen en ese orden. Yo siempre pregunto, ¿y cuándo cumplo con Dios y cuándo cumplo con la familia? ¿O cuándo cumplo con el ministerio? Explíquenme en eso. Porque hoy estamos nosotros aquí. ¿Estamos cumpliendo con Dios o cumplimos con el ministerio? Y entonces muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que cumplir con mi familia. Y entonces, ¿dónde está Dios? Por eso necesitamos entender
si es peligroso o es pecado para no cruzar el límite que fue puesto. Por eso le digo, antes del pecado ya había un límite. Adán no había pecado y Dios le había dicho, de todo podés comer menos de aquí. Ya había un límite. Ya sabía que si cruzaba ese límite estaba pecando, ¿cierto? Por eso, ¿dónde se convierte peligroso? Cuando Eva se acercó y empezó a tocar así las hojitas del árbol. Cuando uno empieza, cuando mi esposa empezó a conquistarme, me conquistaba con ahorita le pregunté, me conquistó con este dedito. Así yo ponía la mano así, ella ponía allá y con este dedito me asomaba así. Vean, ahí salió, ahorita le preguntan y era. Con un dedo ella me conquistó. Y yo todo difícil le decía, no, un dedo nomás no. Ahí se cruzó el límite. Y entonces se pasó a ser peligroso. Porque tócame a mí, ¿cierto, amor? Aquí Dios, en lo que acabamos de leer, Génesis capítulo 2, no es que está mostrándole a Adán el límite hasta dónde debía llegar. Pero usted puede decir, pero venga, es que no fue Adán que cogió el fruto, sino que fue Eva. Pero si Adán conocía el fruto, ¿por qué se lo comió? Porque cuando Dios le dice de todo esto, Adán pasó revista que era lo que tenía. ¿Sí o qué? Él dijo, tengo 10 manzanos, tengo tantas naranjas. Empezó a hacer un inventario. ¿Sí? Para saber a ver qué Eva se comía. ¿Sí o qué? Eva, estás abusando de esto. Pero entonces, ¿por qué es peligroso? Y esto es lo que tenemos que comprender. Porque en la paternidad de Dios, para con cada uno de nosotros, nos está invitando a una forma de vivir. Una forma de vivir, y por eso dice la Escritura que Él nos daría una vida y una vida en abundancia. No nos daría simplemente una vida nada más, no, una vida en abundancia, una vida para que nos alcance, para poder tener eterna o eternidad. Y cuando nuestro Padre Celestial en su rol de paternidad nos está mostrando a nosotros el camino, pero no nos pone límites para hacer que nuestra vida sea aburrida, que es lo que está pasando hoy. Hoy estamos viendo los límites, las reglas, los mandamientos como aburriéndome mi vida. Yo le digo a Camilo que a las 11 de la noche debe estar en la casa y me dice, usted sí es bien aburridor. Papi, después de las 11 no tiene que hacer nada en la calle. A no ser que quiera amanecer en la calle, porque no te voy a abrir la puerta después de las 11 de la noche. Entonces él muy puntual a las 11 está llegando. Mi esposa me decía, no le diga así que usted no lo deja afuera. Y yo, que venga después de las 11 a ver qué va a pasar. Él verá si va pasando el límite, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cedemos o abusamos o pasamos, entonces ¿dónde encontramos una vida aburrida? Porque qué pereza, ¿cómo así que Dios no deja hacer esto? Todo es pecado, es que para Dios es esto. Y empezamos entonces donde decimos, ¿y dónde dice la Biblia? Todos orgullosos, creyendo que no la sabemos, estamos preguntando esto. Por eso Dios quiere que tú y yo nos pongamos la corona de la vida, porque las Escrituras nos enseñan que Él nos muestra y nos enseña cómo queremos vivir. Por eso dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos está diciendo allí, ojo de correr con el cuchillo en la mano.
Porque aunque tú te sientas sobrado diciendo, yo sé manejarlo, yo le puse el ejemplo de un niño, pero también nosotros podemos decir, podemos tener el cuchillo en nuestra mano porque supuestamente sabemos manejarlo. Y eso es lo que Dios está diciendo. Cuidado con el cuchillo porque es peligroso. No te confíes. Y su palabra dice que maldito el hombre. Es decir, no corras con las mentiras en tus manos. No te quieras engañar a ti mismo. Porque muchas veces tenemos la mentira, sabemos que es mentira, sabemos que estamos engañándonos, pero queremos engañar a Dios. Y ahí es donde la Escritura nos dice, no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarle. Y por más que usted y yo sepamos que cruzamos el límite, Dios sabe. Por eso cuando Dios vuelve a Adán, le dice, Adán, y Adán dice, tuve miedo. Y cuando dijo tuve miedo, ya Dios sabía lo que había pasado. Y le dice, comiste. Dios no le dice como nosotros decimos, apuesto que comiste de eso. No. Dios le dijo, comiste de lo que te dije, no. Porque ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ah, la culebra. Y es ahí entonces donde malinterpretamos la sangre de Cristo. Ah, no, pastor, es que si yo digo una mentira, me curo con la sangre de Cristo y soy limpio. ¿De verdad? Hebreos capítulo 6. Usted se lo va a leer también en su casa, no se lo voy a leer aquí para que ustedes después digan, ay, ese pastor está diciendo. Ojo que tienen que ser como los de Berea. Tienen que ir a las escrituras para que puedan darse cuenta que lo que aquí se dice es verdad. Mira, ese pastor está hablando por alora, no. Hebreos capítulo 6 nos habla de que nosotros si corremos con la mentira, tenemos que crucificar a Jesús cada día que nos vamos a arrepentir. O sea, si yo entro y salgo de la presencia del Señor, o estoy con Dios y estoy con el mundo, o al menos eso es lo que quiero ser. Estar con Dios y con el mundo, Hebreos capítulo 6 me está diciendo, esos nunca alcanzarán la vida eterna, nunca alcanzarán el perdón de Dios, porque simplemente nunca se han arrepentido. Entonces es donde tenemos que tener la firmeza y la convicción. Por eso nuestra actitud tiene que ser diferente. Y nuestra actitud no es me curo con la sangre de Cristo y esto quedó listo. No, porque no es el cubrirse con la sangre de Cristo. Es que la sangre de Cristo haga efecto en tu vida para el perdón de pecados una sola vez. Entonces, como te decía, somos estuche de carne y pastor, seguimos pecando. Pero ¿el pecado te duele? ¿El pecado te incomoda? ¿O no? ¿O queremos justificación? Ayer compartíamos en una reunión con pastores, les decía a los muchachos anoche en la clase de neumatología, acerca de que él hacía una exhortación a una pareja que vivía en unión libre, estaban en pecado. Y él les hacía la exhortación y la muchacha, porque yo no la considero hermanita todavía, la muchacha le decía al pastor, pero es que usted me está corrigiendo porque estoy en fornicación, pero ¿cómo si me recibe el diezmo? Entonces ella daba el diezmo para que le taparan el pecado. Ahora deje de diezmar, da doble pecado, usted verá, el problema es suyo.
Muchas veces no entendemos que cuando yo no diezmo me estoy robando a mí mismo. Y ahí es donde tiene que decirle usted a mí mismo no se robe, porque no te alcanza. Pero no voy a entrar a eso porque me desvío. Pero entonces no corras con las mentiras en tus manos, porque si sigues corriendo con mentiras en tus manos, destruyes las relaciones que te aman. Hace unos días hablábamos del tema el que te ama. Cuando María y Marta mandaron a avisarle a Jesús diciéndole, el que amas está enfermo. El que amas está muriendo. Y Jesús dijo, bueno, yo voy a pensar si voy. Ahora voy. Y ese ahora voy fueron 4 días después. Y nosotros no nos enojamos con los hermanos porque, ahora no me dejaron tirado. Génesis capítulo 3, verso 16 al 19 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Yo leía eso y a veces nos dicen, es que tiene que escuchar la voz de su esposa. Y aquí vea lo que nos están diciendo el Señor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea que el Señor está diciendo que cuidado con eso. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando corremos con las mentiras, destruimos las relaciones que nos aman. Ojo, las relaciones, no el amor. Porque cuando usted y yo corremos con mentiras en desobediencia a nuestros padres o a nuestro Padre Celestial, no es que nuestros padres nos dejan de amar, pero la relación se acaba. Ya no hay confianza, ya no hay seguridad, ya empezamos con un celo diferente, aunque seguimos amando a nuestros hijos, aunque Dios nos sigue amando a nosotros cuando pecamos, pero la relación se corta. Por eso necesitamos aplicar el arrepentimiento para restaurar la relación nuevamente. Jesús vino a la tierra solo con el fin de restaurar lo que el pecado había dañado, la relación con Dios. Porque cuando Jesús viene a la tierra, tenga presente que el silencio de Dios había sido por 400 años. Por eso hay un corte entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y ahí en ese corte o en ese lapso de tiempo es donde nacen todos los libros apócrifos, los que no han sido aprobados por el canon bíblico, porque es allí donde la gente se comportaba o el pueblo a su propia conducta, voluntad, porque no había la voz de Dios que les diera la dirección. Y quizás eso es lo que hoy la humanidad está queriendo. Estar sin ley y sin Dios, haciendo como ellos quieren. Pero es donde esto no nos lleva a ninguna parte porque seguimos corriendo con una mentira en nuestras manos. Queriéndonos engañar que podemos tapar el sol con una mano. Queriéndonos engañar de que a lo malo lo podemos llamar bueno y a lo bueno lo podemos llamar malo.
porque es que así me gusta a mí, es mi perspectiva, es el relativismo que estoy viviendo, así vivo bueno yo, de mal a los demás, pero también me estoy engañando yo. Y esto es lo que el Señor nos está hablando. Se daña la relación. Dios no dejó de amar a Adán, ni a Eva, ni a la serpiente. No, su amor estaba ahí. Pero a cada uno, porque en el verso, creo que el verso 20 en adelante, el Señor le habla a la serpiente también. Y le dice a la serpiente, por cuanto lo que hiciste, te vas a arrastrar toda tu vida. O sea que la serpiente en el Edén tenía patas. Y el Señor ahí, antes, le quitó las patas y le puso a que se arrastrara toda la vida. Comerás polvo, dice. Entonces a todos les hizo, la relación se cortó. Por eso Adán y Eva salieron del huerto. No los dejó ahí. El Señor habló con la Trinidad, hablaron entre ellos allí y entonces dijeron, ya ahora Él tiene conocimiento. Y si come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Ahora tenemos que entender que Dios, cuando creó al ser humano, cuando creó al hombre, lo creó para vivir para siempre, porque a imagen suya lo creó. Él no creó el hombre para que muriera, pero el pecado es lo que corta y da muerte. Y lo que Adán tuvo fue una muerte espiritual. Cortó la relación con Dios y entonces ahora Adán tenía los días contados. Y aunque vivió por allá 900 años, tenía los días contados. Por eso es que cada que la maldad fue entrando, Dios fue restando, hasta que llegó y dijo, 80 será lo máximo. Yo digo que quiero llegar a 100. Mamita, ¿cuántos años tiene usted, mamita? 89, imagínese, todavía le falta 11 años. Quiero gloria al Señor. Aleluya, yo también. Pero siempre digo, yo quiero vivir 100 años por ir al baño solito. Entonces, no corramos con las mentiras en la mano. Todo límite que venga de la Biblia para tu vida refleja el amor del Padre que está en los cielos. Todo límite que Él pone es para tu bien. No es para molestarte, incomodarte o para que tu vida sea aburrida, no. Y por eso es que la Escritura, Dios nos muestra a través de ella que Él ve la humanidad a través de dos hombres, Adán y Jesús. Solo a través de eso Dios ve al ser humano. O está en Adán o está en Jesús. Para Dios no hay nada más. Cuando nosotros nos presentemos delante del trono blanco, porque todos compareceremos delante de Él, buenos y malos, cristianos o no cristianos, mundanos o no mundanos, como lo quieras llamar, todos vamos a comparecer delante del trono. Pero Dios, el juez que esté en ese momento ahí, Dios Todopoderoso, nos va a mirar solamente a través del lente de dos hombres, Jesús y Adán, nada más. La pregunta es, ¿con quién va a quedarse usted? ¿O en dónde está usted? Y se lo voy a poner de la siguiente manera. La tumba X, una tumba X, una NN. Ahí en esa tumba está un asesino serial. Toda su vida mató a diestra y siniestra. No le importaba qué mataba, grande, chico, nada. Lo hacía. Pero al lado de esa tumba hay otra. Un buen padre, siempre le dio alimento a sus hijos, siempre ayudó a los pobres, ayudó a los necesitados. Pero los dos están y los dos murieron sin conocer a Cristo. ¿Se salva alguno de los dos?
para Dios los dos están en Adán. Y el que esté en Adán está, y no solamente físico, sino espiritualmente. Entonces, de nada sirve o no nos sirve que seamos buenos. Lo que está en Adán, no importa lo bien que haya hecho, a cuánta gente haya ayudado o de qué manera haya predicado el evangelio, porque hay muchos en Adán que predican el evangelio. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo por allá en el evangelio de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, tenemos que nosotros estar seguros de que no estamos en Adán, porque no estamos corriendo con mentiras en nuestras manos, donde decimos, no, yo sé que estoy pecando, pero mañana me voy a arrepentir. Usted no sabe si le va a alcanzar mañana. Porque segunda de Crónicas, capítulo 14, dice, si escuchares hoy mi voz y te arrepientes de tus pecados, yo escucharé y te perdonaré. Pero él no está diciendo, si escuchas hoy mi voz y te arrepientes mañana. No, hoy mi voz. Entonces, si no corremos con la mentira en la mano, porque sabemos que está mal hecho, entonces cambiaremos de Adán a Jesús. Si estás en Adán, estás. Ahora, representemos estos dos hombres en el huerto del Edén con los dos árboles que el Señor le enfatizó a Adán. Si nosotros vemos lo que leímos en los primeros versos del capítulo 2, el Señor le dice, de todo podés comer, ¿cierto? Pero enfatiza en dos árboles. No le da el nombre a nada más, no le dice, mira, allí hay mangos, allí hay esto. No, simplemente el Señor dice, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Es a los dos que Dios menciona su nombre, nada más. Si representamos nosotros esto en Edén, el árbol donde estaba enroscada la serpiente era ¿cuál? O bueno, enroscada no, ahí al ladito escondiéndose para cuando llegara Eva. ¿Cuál era? El del bien y el del mal, ¿sí o qué? O sea que ahí en ese árbol encontramos el bien. Pero el otro árbol es el árbol de la... ¿Y qué dice la palabra que quién es vida? Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los dos. El árbol del bien es Adán, el árbol de la vida es Cristo. Entonces no significa que si hacemos el bien estamos en Cristo. Entiéndame lo que le quiero decir. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que la diferencia entre los dos árboles no es el bien y no es el mal. Porque no es lo que Dios está viendo. Recuerde que Dios ve a través de Adán y a través de Jesús. Por eso cuando yo estoy en Jesús y cuando vamos a comparecer delante del trono, la escritura dice que abogado tenemos para con Dios en el cielo, ¿sí o qué? Entonces cuando lleguemos allá, yo entro como el acusado. ¿Algunos de ustedes han llegado a ir a un juzgado? O el que lo ha visto por televisión, alguna película, Liz. Yo soy el acusado, ¿cierto? Resulta que mi abogado es Jesús, pero mi abogado contrario es Satanás. Entonces él fue y le dice a Satanás, a ver, presente su caso. Y entonces Satanás sale y dice, vea, Robinson es un pecador porque él hace esto. Si yo estoy en Jesús, Jesús se para y Jesús va a decir, no, señor juez, él tomó mi sangre por la cual yo pagué por sus pecados. Él se arrepintió. Él ya no tiene nada de eso por lo que lo están acusando. Entonces, como el juez, Dios Padre, me mira a mí a través de Jesús, me dice, perdonado, entra al reposo, ¿cierto? Y me manda para allá.
Pero si yo no estoy en Jesús, entonces Jesús empieza a buscar en los libros. Ay, Robinson, yo te mandé a Alexa para que te hablara, Robinson. Y yo te mandé a Berta y nada. Señor, no se arrepintió. Él estuvo en la iglesia, pero nunca se arrepintió. Él caminó con la mentira en la mano, pero nunca la dejó. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Venga, vaca, que usted es mío, venga. ¿Se dan cuenta? Porque solamente a través de ellos nos ve el Señor. Por eso es que el evangelio no vino para hacerte una mejor persona. Entiéndame esto, el evangelio no vino para hacerte una buena persona. Nos convertimos en una buena persona cuando somos conscientes de que Cristo ha pagado por mí. En agradecimiento a lo que Cristo hizo por mí, yo me convierto en una buena persona porque soy sensible. Ya lo que no me dolía me duele. Porque veo la necesidad del otro y quiero saber cómo poder ayudar. Porque veo mi propio pecado y me duele y le digo al Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en este cuerpo carnal? Pero si no estamos en Cristo, entonces el evangelio me convierte en una buena persona, pero no por agradecimiento. Y es allí donde encontramos o donde tenemos una motivación errónea. Por eso yo les he preguntado a ustedes, ¿ustedes creen en Cristo? No están dudando. No lo dudan. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Por qué? ¿Para no ir al infierno o para ir al cielo? Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos porque tenemos una motivación errónea. Si usted dice, si yo no voy al infierno voy al cielo, y si voy al cielo no voy al infierno, puede ser lo mismo, pero la motivación correcta, ¿cuál es? Entonces, por eso el evangelio te convierte a ti, pero cuando tú en agradecimiento lo quieres vivir. Volvemos, el Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Por qué se tenía que pegar del árbol que no podía comer? ¿Por qué tenía que cruzar el límite que le había puesto Dios? Los límites no nos apresan, los límites no son para agobiarnos, los límites no son para destruirnos, sino para que podamos disfrutar de la vida y de la vida en abundancia que Cristo nos está entregando. Por eso, ¿es peligroso o es pecado? Es peligroso cuando nos acercamos al pecado, siendo conscientes del pecado. Cuando nosotros hicimos la gran aventura con los chicos, para explicarles esto, se hablaba de la colina resbaladiza. Y le decíamos a los chicos entre 10 y 15 años, muchas veces nosotros nos arrimamos a la colina porque creemos estar seguros que no voy a resbalar. Y esa colina es, yo voy a mis amigos que tiran vicio, pero yo sé que no voy a tirar. Yo voy a estar con mis amigos que beben, pero yo sé que yo no voy a beber. Yo voy a estar con mis amigos que roban, pero yo sé que no me voy a dejar untar de esto. Yo voy a estar en medio del pecado, pero yo no me voy a dejar contaminar. Y resulta que como la colina resbaladiza, yo termino resbalado y termino siendo como ellos. Cuando yo era joven, bello, ¿cierto? Bueno, bello no, pero joven todavía sí. Bello sí, amor. Así ve. Usted no sabe. Tengan los ojos de ella. Cuando existía eso que llegaba el carro rojo, yo no sé qué color era el carro,
Y eso llegaba y ese carro no preguntaba quién era, sino que todos los que están en la esquina, ¡barra! El limpiador, bueno. Entonces, no importa si estaba el bueno, pero si estaba ahí, por bueno se murió. Porque no tenía nada que estar haciendo. ¿Cuál era el límite? Ellos decían, después de las 10 de la noche no queremos ver pelados en la calle. Claro, pues que entonces yo no era pelado y no peludo, pero muchachos pues. Y claro, uno de loco, uno, 11 de la noche, uno todo guapo en la esquina y apenas alumbraba por ahí un carro. Corra, amigo, porque llegó el carro. Pero si no daba tiempo de correr, ¿qué? Entonces corríamos con la mentira en la mano. Yo no soy de ellos, pero estaba con ellos. Y esa era la cantaleta de mi mamá. Mi mamá decía, ¿usted qué hace junto con esa gente? Mamá, son mis amigos. ¡No! Pero eso no lo escuchamos porque nos parece que cantaleta. Pero es lo que Dios está haciendo porque Dios pone límites para disfrutar la vida, no para amargarnos la vida. Los hijos de Dios no somos gente queriendo actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y de eso hablamos el mes pasado. Cristo en nosotros. Cómo Cristo actúa en nosotros, pero cómo nosotros dejamos que Él actúe en nosotros. Entonces, no es que nos queremos parecer, no es que actuamos como Él, no, Él actúa en nosotros. Y la diferencia entre nosotros querer actuar como Él y Él actuar en nosotros es un abismo, es una eternidad. Porque no soy yo, es Cristo en mí. Y lo que tenemos nosotros que tener claro, tenemos que olvidarnos de que la carne, esta carne, llegará a heredar lo que le pertenece al Espíritu. Y recuerde que de eso también nos habló la pastora, la pelea que hay entre la carne y el Espíritu. La carne lo quiere todo ya, el Espíritu quiere eternidad. Entonces la carne no te va a esperar para mañana. La carne dice, aproveche de una vez mío que eso no se ve dos veces. Pero el Espíritu te está diciendo, guárdate, cuídate, porque mañana hay algo mejor. Y ahí es donde usted y yo decidimos qué es lo que hacemos entonces. Vamos a permitir que ese juez nos vea a través de los ojos de Jesús o a través de los ojos de Adán. Apocalipsis, capítulo 3. Cuando el Señor manda el ángel a la iglesia de Sardis, dice así: escribe al ángel la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Despierta, iglesia, despierta. Esta mañana en el ayuno, la hermana Melissa nos traía esta noticia que el hermano me la dañó. Está triste, vea, qué pecado. Ella la dejó toda bonita, así, todas tiraditas así. Ya las aporrecí o qué. Y se me dañaron, pero quiero hacer el ejemplo con esto. Quiero cerrar la palabra con esto. Aquí la vemos triste, ¿cierto? Porque está así toda caída. Echamos agüita, vuelve y se para un poquito, ¿sí o qué? Pero la pregunta es, ¿usted está mata muerta? Medio muerta, ¿sí o qué? Si nosotros no la dejamos en el sol, sino que la ponemos un vasito con agua, ¿para mañana está viva? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Ojo, está nadando en Cristo.
Vea, así somos los cristianos. ¿Ah? Que creemos, escúcheme bien, creemos que Cristo está en mí. Creemos, no digo todos, ojo, no todos. Bueno, no todos los no cristianos, los creyentes. Los creyentes. Recuerde que hay una diferencia entre creyente y cristiano. Creyente es el que simpatiza, cristiano es el que ya murió o el que está muriendo. El creyente va a la iglesia, ora, hace su devocional, pero sigue viviendo en la carne. Y entonces, eso nos representa de que esta mañana, ojalá hubiera conservado para que hubiera sido mejor el ejemplo. Se supone que porque estamos así, creemos que estamos en Cristo. Si la acabamos de arrancar, ella no está así. Pero ¿cuánto va a durar? Mire, ¿cuándo la arrancó? Esta mañana. Y vea, ya está. Para mañana ya está murida del todo, ¿sí o qué? Mire que esta sí se murió, vea. Esta sí, vea, acongojada y todo, vea. Pero, por ejemplo, lo que quiero que vean a través de esto es, muchas veces nosotros creemos estar en Cristo, pero estamos fuera de Cristo. Y como nos mantenemos así, erguidos, entonces pensamos que sí, que Cristo está en mí. Pero ¿cuánto voy a durar yo sin recibir el alimento del tallo? Aquí podemos ver algo. Estas hojitas tienen un tallo. Pero resulta que este tallo, como no tiene raíz, no tiene que les alimente. Esta hojita se muere más fácil porque ya no tiene tallo. Menos alimento va a tener. Para nosotros el tallo es Cristo. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta, Él es el que provee. Y si yo no estoy en Él, entonces, ¿qué alimento estoy teniendo? Él es la vida, lo decíamos ahora. Entonces, es donde ¿qué nosotros estamos haciendo? Por eso Apocalipsis le manda a decir el Señor a la iglesia de Sardis: ustedes tienen fama de que están vivos, pero la realidad es que están muertos. Ustedes tienen fama de que están en Cristo, pero la verdad, la realidad, están sin Cristo. Y es donde entonces tenemos que reaccionar, porque ¿cuánto vamos a durar sin Cristo en nosotros? Solamente hablando de Él, pero no viviendo de Él. Y entonces vemos que hablar de Él es peligroso, pero es pecado el no tenerlo a Él. Por eso, como les decía al inicio y como titula esta palabra, ¿cómo decimos? ¿Es pecado o es peligroso? ¿Qué tal si tú puedes reflexionar allí en tu vida? Tú mira los límites que Dios te ha puesto, que son para que vivas la vida en abundancia que Él quiere darte. Y tú puedas decir, hoy puedo decir plenamente, estoy en Cristo, Cristo está en mí. No corro con mentiras en mis manos, sino que tengo la seguridad, la certeza de que ya me arrepentí, de que ya estoy caminando como Él quiere que lo haga, de que estoy recibiendo su vida, su alimento, o si todavía no, estamos a tiempo de decir, yo lo soy.
siendo sinceros para con Él y decirle, Señor, yo pensaba que estaba. Yo pensaba que te tenía, pero realmente me doy cuenta que son mis propias palabras, porque no he obedecido, porque he hecho las cosas religiosamente, porque he caminado religiosamente, pero no he vivido en amor y en obediencia como tú me llamas a hacer. Tú le puedes decir hoy, Señor, he dañado nuestra relación, la relación que quieres tener conmigo, porque he caminado con mentiras en mis manos. O es decirle, Señor, yo sé que mi relación contigo está bien y quiero que sea mejor, pero soy consciente que te he entregado todo de mí y que no tengo mentiras en mis manos. No me he querido engañar a mí mismo y menos he querido engañarte a ti. ¿Qué tal, iglesia, si tú le hablas a papá? Si tú dejas que a través de lo que tú le dices, Él hable también a tu corazón. Este es tu tiempo. El tiempo para que te derrames en Él. El tiempo para que te rindas. Este es el momento para que te entregues. Vamos, solamente hay un lugar que lo podamos hacer.